Buenas tardes para todos. En esta ocasión vamos a hacer una breve presentación acerca de una noticia relacionada con la violencia de grupos armados en Colombia. Alcanzó niveles que no se veían desde la firma del acuerdo de paz. Somos estudiantes del Politécnico Gran Colombiano, del sexto semestre de la licenciatura en Ciencias Sociales, y este video es para la materia geopolítica. Nuestro grupo está conformado, quienes vamos a dirigir este video, son Karen Herrera, Karina Hernández y mi persona, Yajaira Zavala. Entonces es importante mencionar que la violencia en Colombia ha sido un factor que desde hace mucho tiempo, desde los años 50, ha estado presente. Sin embargo, en los últimos tiempos se ha incrementado un poco más. Frente a esto, nosotros tenemos una serie de preguntas que aquí con la ayuda de las compañeras vamos a ir interviniendo y vamos a ir respondiendo con el propósito de ampliar y hacer más amena pues esta presentación. Entonces, como primera pregunta tenemos, ¿cuáles fueron los territorios con mayor presencia de violencia? ¿Cuáles fueron o cuáles son? Karen Herrera nos va a estar apoyando en esta pregunta. Buenas tardes, compañera y docente. Los territorios con mayor presencia de violencia en Colombia suelen ser aquellos afectados por conflictos armados, como algunas zonas rurales y fronterizas, así como áreas urbanas con alto índice de criminalidad. Entre ellos se incluye regiones como el departamento del Chocó, el Catatumbo, gran parte del Cauca, Nariño y también en la costa Caribe, Cartagena y Barranquilla, que últimamente están presentando alto índice de criminalidad por la violencia que se está presentando y el del territorio entre bandas al margen de la ley. Muy bien. Karina Hernández pues nos va a ampliar un poquito pues la información relacionada a la pregunta anteriormente realizada. Muy buenas noches, compañeras y docentes. Estos grupos suelen disputarse el control de los territorios debido a las actividades que ellos realizan, como son el narcotráfico, la minería ilegal y la extorsión. En el territorio del Catatumbo, que es al cual yo pertenezco, se ve en gran manera esta situación y en los municipios que están más alejados ya incluso llega al casco urbano. Muy bien, como la compañera lo mencionaba, hay una pregunta que se refiere a qué se debe la violencia. Pues Karina lo ha mencionado, que se debe a el impacto del narcotráfico, que es lo que golpea pues esta zona. Es sabido pues que desde hace muchísimos años este ha sido un factor determinante en Colombia. El narcotráfico siempre ha estado presente en la vida. Sin embargo, han habido gobiernos que han mitigado un poco esto. Sin embargo, no ha sido un proceso exitoso, por lo cual la siguiente pregunta nos lleva a ¿qué ha hecho el gobierno nacional e internacional para mitigar el impacto de la violencia a causa de los grupos armados en Colombia? Bueno, el gobierno nacional e internacional han implementado diversas estrategias para mitigar el impacto de la violencia en la sociedad, como son la desmovilización de grupos armados, la implementación de políticas de seguridad y justicia, programas de desarrollo social y económico en zonas afectadas y la cooperación internacional en temas de seguridad y lucha contra el narcotráfico. Sin embargo, cabe mencionar que muchos de estos programas no llegan en su totalidad a esos territorios porque los grupos armados impiden que esos se desarrollen y los que se desarrollan, que logran llegar hasta allá, lo tienen que hacer como en un bajo perfil porque también ponen en riesgo su propia vida y su seguridad. Muy bien. Bueno, con relación a lo que menciona nuestra compañera, tengo una pequeña cita de la noticia precisamente que hemos tomado de el periódico El Tiempo, que dice:
Los grupos armados que tienen el control en las zonas más apartadas del país aumentaron sus abusos, a tal punto que en 2023 se alcanzaron niveles vistos solo antes de la firma del acuerdo. En 2016, cuando se había logrado una reducción inicial de la violencia. Nuestra compañera Karen va a ampliar un poquito más esto. Tiene la palabra, compañera. Listo, compañera. Para abordar la violencia en estas zonas del territorio colombiano, es crucial enfocarse en varios puntos que pueden ayudar al gobierno nacional para llegar mejor a ellos, como el desarrollo socioeconómico, promover programas de desarrollo social en las áreas afectadas. Como estaba comentando la compañera Karina, eso a veces es un caos también, porque los mismos grupos no dejan que esas ayudas lleguen. Entonces, eso hace que se violen muchos derechos fundamentales, como el derecho a la alimentación, el derecho a la educación, que no pueden llegar los alimentos, los profesores son amenazados, muchas veces los niños no pueden salir de sus casas por temor a represalias que tomen los grupos, tienen que trasladarse de escuela y esto afecta el desarrollo social, educativo, cultural y económico de esa parte. También el gobierno debería como que implementar más diálogos de paz. Y de pronto yo no estoy de acuerdo con que el gobierno dé tanto incentivo a las personas porque eso para mí genera como que un poquito más de violencia, sino que esos recursos los utilice para crear empleos, que que las personas tengan su empleo y es más fácil porque hay menos personas desocupadas y que no, y como uno tiene empleo, no busca hacer las cosas que están en contra de la sociedad, sino hacer una inclusión a cada persona en la sociedad que está al margen de la ley, crear como que empleo para esas personas y no darle por lo tal incentivos. Gracias, compañero. Bueno, importante el punto que toca nuestra compañera Karen. En ocasiones, los grupos armados crecen más debido a la falta de oportunidades que hay en nuestro país. Entonces, estoy totalmente de acuerdo con lo que ella menciona. Si el gobierno de pronto implementara muchas más estrategias con el fin de beneficiar a los más necesitados, no se verían tanto estas situaciones. ¿Por qué? Porque en sí, los que hacen parte de estos grupos no son los ricos, no son las personas más adineradas ni las familias que tienen los recursos, sino los pobres que de pronto con el fin de tener un sueño, de cumplir una meta, terminan involucrándose en estas situaciones. Entonces, para esto, nuevamente tomo una cita de la noticia que dice, los altos niveles de pobreza, sobre todo en las comunidades afrodescendientes e indígenas, así como el acceso limitado a la justicia, constituyen graves problemas de respeto a los derechos humanos en el país. Siento pues que con esto podemos cerrar. Esta cita abarca mucho de lo que hemos mencionado en este espacio y es importante tenerlo en cuenta. Como lo decía Karen y como lo decía Karina, se vulneran los derechos, y no solamente los derechos de una persona, sino los derechos de todo un pueblo. ¿Y qué pasa? Que cuando esto sucede, hay comunidades que son las que más se ven afectadas. ¿Y por qué se ven más afectadas? Porque como lo decía Karina, en la zona, por ejemplo, del Catatumbo, es un lugar en el que la educación incluso es limitada porque los grupos armados de la ley hacen salir a los docentes y con miedo, ¿quién va a ir a trabajar? Nadie elige esos lugares para trabajar y lo vimos en el concurso docente, que lo puedo traer a colación en este momento. ¿Por qué? Porque las personas de esos lugares prefieren participar para otras zonas en vez de escoger su mismo sitio y pues desarrollar allí sus empleos. Entonces, no sé si alguna compañera más quiera dar algún aporte relacionado con lo que pues acabamos de hablar y tienen el micrófono. Sí, compañera, y viéndolo desde el punto de vista, muchos presidentes, ya como para cerrar, han firmado varios acuerdos de paz. Eso, imagínate que el primer presidente
de Colombia que tomó la iniciativa fue Belisario Betancur, que firmó el acuerdo de paz con el M-19. Estamos hablando más o menos de 1982 o algo así. Entonces, esto es un proceso de décadas, esto no fue de ayer ni de hoy, y que todavía estamos viviendo la violencia, y no de forma externa, sino de forma interna. Es nuestro conflicto interno el que tenemos actualmente, una guerra entre nosotros, entre colombianos, que está afectando a toda la comunidad. Gracias, compañeros. Bueno, no sé si Karina tenga algo más por decir. El micrófono, Karina. Bueno, que creo que tiene algunos inconvenientes allí con su internet. Entonces, pues, esto ha sido todo. Esperamos que nos vaya muy bien y que haya quedado un poco claro lo que pretendíamos con este video. Chaito, colóquenos buena nota.